Hemos llegado ya al domingo 22 del tiempo ordinario y la palabra de Dios está tomada del libro del Eclesiástico capítulo 3 y del Evangelio de San Lucas capítulo 14 versículos del 1 y 7 al 14. Quiero poner por título a esta reflexión: quien te ama te corrige, quien no solo te juzga. El texto de la primera lectura es una síntesis muy buena o una reflexión muy profunda sobre la humildad. Hazte pequeño y alcanzarás el favor de Dios, afirma el autor sagrado. Este pasaje bíblico nos sirve o nos introduce al gran tema del Evangelio. Al leer el Evangelio notamos que hay tres momentos concretos. En primer lugar, Jesús es invitado a una casa de uno de los principales fariseos. Es importante saber que Jesús no llega donde no lo invitan. Él espera con mucha paciencia a que todos le invitemos a nuestra vida. ¿Y tú le has invitado? ¿Le invitas continuamente? ¿Le has aceptado ya? En segundo lugar, Jesús da un mensaje general a partir de un hecho concreto. Hay unos que buscan los primeros puestos o los primeros asientos. Y en tercer lugar, Jesús se dirige al que lo invitó. Jesús le hace un llamado de atención para que éste caiga en la cuenta que está obrando mal y así pueda cambiar de vida y recibir en verdad a Cristo. Es que quien te ama te corrige, quien no solo te juzga y señala, quien te ama te desea lo mejor, quien no solo desea que fracases. A partir de lo anterior, te invito a que saquemos tres conclusiones para nuestra vida. En primer lugar, uno de los principales fariseos invitó a Jesús a comer en sábado. El cristianismo es el encuentro con una persona, con Jesús de Nazaret. No es el encuentro con una idea. Esto es importante tenerlo claro, ya que el déficit, el saldo rojo, la deuda de muchos cristianos está precisamente en este hecho. Tienen una idea bonita de Cristo, pero no le conocen a Él o no se han encontrado con Cristo aún. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde me encuentro con Él? En la Biblia, en la palabra de Dios. Aprovecho la oportunidad para recordarte que septiembre es el mes dedicado a la Biblia. Y qué bonito fuera que así como estamos tan pendientes del móvil, estuviéramos pendientes de leer todos los días y meditar la palabra de Dios. Decía, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde me encuentro con Él? En la Biblia, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en la oración, en los demás. Y es importante saber que Cristo, por la gracia del bautismo, palpita en el corazón de los demás. En segundo lugar, la humildad. Como ya he dicho al inicio, el texto de la primera lectura es un texto preciosísimo. Jesús afirma, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pensemos en nuestra vida. ¿A quién de nosotros no le gusta que le traten bien? ¿O acaso a nosotros nos gusta que nos marginen? A nadie de nosotros le gusta, a ninguno le gusta que no le tomen en cuenta. De hecho, en nuestras reuniones siempre buscamos quedar bien con los demás. Jesús nos invita a estar en el camino de la verdad, ya que eso es precisamente la humildad. La humildad, como decía la Madre Teresa de Calcuta, es estar en la verdad. Y Jesús nos advierte del peligro de creernos más grandes que los demás, de sentirnos más importantes que los demás, ya que Dios lo que ve es el corazón. Dios ve la humildad y la sencillez, y al humilde y al sencillo Dios lo enaltece. Pensemos por ejemplo en la Virgen Santísima y en tantos mártires y en muchos santos y santas. Creo que nos puede iluminar esta frase: dime de qué presumes y te diré de qué careces. En tercer lugar, Jesús corrige al fariseo que le ha invitado y le enseña cuáles son los valores auténticos del Evangelio, le muestra cuál es el proceder de Dios, le muestra cómo es el actuar de Dios. Aquí vemos claramente lo que ya decía o señalaba Monseñor Romero: la lógica de Dios desconcierta a los hombres.
Jesús puntualiza 4 grupos que, según la manera de pensar o la lógica de aquel que ha invitado a Jesús, son los mejores. Y luego hay otro grupo de otros 4 que son los predilectos de Dios. Dice Jesús: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos, porque ellos te van a corresponder invitándote. Y a su vez te van a pagar. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no pueden pagarte. Se te pagará en la resurrección de los justos. Jesús pone el énfasis en la gratuidad, y esto naturalmente contrasta con nosotros, porque lamentablemente cuando hacemos un favor, luego queremos cobrar ese favor. Un cristiano que ayuda a otro para luego cobrarle el favor no es cristiano. Sí, has escuchado bien, uno que hace esto no es cristiano. Ese es un pobre diablo, un desgraciado que no ha entendido lo que significa la gratuidad del Evangelio. Según la mentalidad de aquel momento, los pobres, los lisiados, los cojos no tienen derecho a nada. Y Jesús los pone en el centro, los pone en primer lugar, en primera fila. Son los preferidos de Dios. Pensemos hoy día en tantos hermanos que son explotados y marginados. Estos son los nuevos rostros del crucificado. Son los nuevos rostros de Cristo crucificado, a los que es necesario mostrarles la gratuidad del Evangelio. Los preferidos de Dios hoy día son los migrantes, los que sufren la guerra, la explotación, la persecución, a los que se les niega el derecho de nacer. Pienso en los miles de deportados de Estados Unidos. Pienso en los muchos que mueren en el Mediterráneo, y otros muchos que se les niega la entrada a Europa, muchas veces solo por el color de su piel. Pienso en los muchos hombres y mujeres que la codicia y la ambición de otros, de unos pocos, les condena a la miseria, a morir de hambre. Pienso en tantos hombres y mujeres en lugares y países donde la mujer es pisoteada, donde no se le toma en cuenta. A ellos hoy la palabra nos invita a que les mostremos la gratuidad, a que les mostremos los valores del Evangelio. A ellos tenemos que llevar a Cristo, a ellos tenemos que llevar el reino de Dios. Señor, préstame tu corazón para amar como amas tú. Préstame tus ojos para ver como ves tú. Préstame tu mente para pensar como piensas tú. Y así, Señor, yo seré tus brazos y tus pies, que saldré al encuentro de los nuevos rostros del crucificado. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado.